Hermanos, que semanalmente tomamos un tiempo de comunión al estudiar juntos la palabra del Señor en medio de la pandemia del nuevo COVID-19, que a todos nos ha tocado de alguna manera. Agradecemos al Señor esta valiosa oportunidad de poder llegar a muchas vidas, alentándolos a avanzar con Cristo en medio de las circunstancias que vivimos. Hemos centrado nuestros estudios en la primera carta a los Corintios, de donde diariamente disfrutamos nuestro avance de las Escrituras en nuestros estudios devocionales. Me permito escribirles unas cuantas líneas para ubicarles acerca de la iglesia de Corinto. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 18, quien nos narra o nos relata el proceso de su fundación. Alentado por una visión o por la visión del varón macedonio, Hechos 16:9, va a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, y de Atenas a Corinto, habiendo el Señor permitido llevar mucho fruto en este recorrido de la predicación del Evangelio. En Corinto, Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, un creyente de nombre Crispo se convierte en medio de mucha oposición. Mas el Señor conforta a Pablo mediante una visión en el capítulo 18 de Hechos, versículo 9. Pablo permanece al menos 18 meses allí. Esta iglesia está creciendo y fue pastoreada posteriormente por Apolos. En su tercer viaje misionero llega a Éfeso y permanece allí por 3 años, como lo podemos constatar en Hechos 18, versículo 10. Fue entonces, durante este ministerio en Éfeso, que recibió una delegación proveniente de la iglesia de Corinto, informándole de la trágica situación de esa iglesia local. Con gran preocupación en su corazón, el apóstol se sienta y escribe la primera carta a los Corintios. Con este resumen contextual, estamos avanzando en nuestro estudio y anteriormente destacamos la gracia del Señor concedida a esta iglesia, la cual fue enriquecida en toda palabra y en ciencia y dones espirituales, como lo podemos leer en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Observe allí lo que dice el apóstol: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A ellos y a nosotros se nos ha prometido llegar hasta el fin de la carrera terrenal, acompañándonos con su poder hasta el momento de nuestra gloriosa reunión con Él. En el camino se presentarán muchos retos a los cuales hay que afrontar, no como lo hace el resto de los hombres, sino con las formas de un pueblo dirigido por Dios. El Señor ha vencido toda oposición y ha puesto en nuestras manos su victoria. Así encontramos así lo podemos ver en Primera de Corintios 15:58, que representa el momento o el punto culminante de esta carta. Y en esta ocasión o en esta porción de la Biblia, en esta carta dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El clímax de la exhortación, la que a su vez constituye el marco de la carta y de la cual hoy analizaremos los 7 primeros factores que contribuyen al logro de este propósito de Dios. ¿Cuál? Estar firmes, constantes y creciendo. Así que, mis queridos hermanos, es el tema de la reflexión de hoy. Firmes, constantes, creciendo en el Señor. El verso 58 de este capítulo 15 no solo es la conclusión acertada del capítulo en sí, sino que lo es de toda la carta. Una carta dirigida a la iglesia de Dios. Note usted las palabras del versículo 2 del capítulo 1. Quiero que lo busque detenidamente en su casa, porque este versículo es sumamente fundamental para el logro del desarrollo comprensible de la carta, a la luz del clima que ya se presentó en el capítulo 15, versículo 58. Dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, observe, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que esta carta le compete de una manera directa a usted y a mí como parte de esta iglesia de Cristo. En esta carta se tocan varios asuntos doctrinales, eclesiásticos y particulares. Llega al clímax mostrando la victoria absoluta de Cristo mediante la resurrección de entre los muertos, con la cual ha vencido a la muerte, que es el último enemigo a batir. Esa victoria es dada a cada creyente. Por esto, y confiados en la victoria de Cristo, el apóstol nos anima a estar firmes, constantes,
creciendo en la obra del Señor. Esta exhortación muy pertinente para aquellos que habían sido apartados para Dios. Igual se aplica a nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios en estos últimos tiempos. Firmes, constantes y creciendo en el Señor es el estado saludable en la vida de un creyente. Es la actitud que Dios ha planeado para quienes son objeto de su amor. El apóstol a lo largo de la carta señala de manera muy clara los factores que contribuyen al logro de esta meta espiritual. Ya señalamos en el estudio anterior que Dios ha sido y será fiel al cumplimiento de sus promesas, como lo dice y afirma en el capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que por parte de Dios no habrá ni un fallo, porque su fidelidad se manifiesta de día en día para sus hijos. Meditemos. Al igual que la iglesia del primer siglo, la comunidad de fe o vivir en una comunidad de fe como lo es la iglesia trae grandes beneficios, los cuales hay que mantener con firmeza, con constancia, afrontando con la gracia especial de Cristo los desafíos a medida que avanzamos hasta nuestro glorioso encuentro con nuestro Señor resucitado. Por el contrario, asumir y modelar actitudes antagónicas o contrarias traen efectos negativos al plan de Dios, como lo son debilidad, parálisis y muerte. Vamos a estudiar en estos minutos que nos restan 7 factores que contribuyen a la firmeza, a la constancia y al éxito en el servicio a Cristo. 7 factores, los primeros 7 factores, a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio de la carta a los Corintios, vamos a enumerar los siguientes factores. Pero por hoy les invito a considerar 7 factores que contribuyen a la firmeza, la constancia y al éxito en el servicio a Cristo. Factor número 1. La unidad entre los creyentes. Eso está en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a leerlo rápidamente. De una forma, allá en su casa, usted puede con su familia analizarlo, leerlo, considerarlo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo proceder. La unidad entre los creyentes. Fuimos escogidos, como usted lo puede ver más adelante, en esta misma carta, en el versículo 26 al 31. Ubíquese, por favor, hermano, en esta lectura a lo que voy a mencionar para tener la lectura final con usted allá en su casa, en su lugar. 1:26 al 31. Vaya considerando poco a poco. Fuimos escogidos, siendo ignorantes, sin poderes, sin poder alguno, sin nobleza, siendo necios, siendo débiles, siendo viles y menospreciados.
En resumen, siendo nada, para avergonzar a los sabios, a los fuertes, para deshacer lo que es. Toda esta grandeza la hizo posible el Señor Jesucristo. Y ahora paso a leer lo que usted ya ha considerado allí en los versículos 26 al 31, que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo me imagino, hermano, que en este mundo han desfilado a través de la historia hombres con capacidades extraordinarias, con una sabiduría monumental, las cuales han sido capaces de hacer y de realizar grandes descubrimientos, grandes avances, grandes proezas, grandes actos y hechos. Pero Dios no los ha elegido a ellos de acuerdo a su sabiduría, a su poder y a su capacidad, sino que le ha placido al Señor escogerlo a usted y a mí, que como describe aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu, no somos ni mucho fuertes, ni mucho sabios, ni somos más bien débiles y menospreciados. En resumen, nada. Y un día, tal vez no lo puedo asegurar porque la Biblia no lo dice, desde el infierno tal vez estarán pensando y reflexionando que pudieron ellos estar entre los grandes el día de Cristo, el día de la premiación, el día del reconocimiento, y sin embargo no pudieron clasificar porque no buscaron a Dios conforme los propósitos y la sabiduría del Señor, sino con su propia sabiduría. Pusieron la escalera del éxito de su vida en la pared equivocada, solo para llegar a la cumbre y darse cuenta que la habían colocado en el lado equivocado. Gracias al Señor que le escogió a usted y a mí para que podamos estar entre los grandes. Así que no tienen ninguna razón no hay razón en Corinto para estar divididos. Pues mire el origen de cada uno de ellos. Menciona Pablo. Más bien traen debilidad y muerte colectiva e individual cuando se comportaban tratando de dividirse y tratando de considerarse unos más privilegiados que otros. El Señor dijo en Mateo 12:25, y usted lo puede constatar, que una casa o un reino dividido no pueden prevalecer. Eso dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 25. Con palabras textuales dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no permanecerá. Y si los hermanos, la iglesia empieza a dividirse, sea la razón que sea, no va a prevalecer. Y esta es la razón por la cual hay muchos cascarones hoy en día que atestiguan la mala praxis de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que a 2000 años de esta escritura ya estaba enseñándonos la manera correcta para vencer, estar firmes, constantes y creciendo, pero también la manera
incorrecta de actuar. Razón número 2, factor número 2, la certeza del fundamento divino. La certeza del fundamento divino. El apóstol Pablo les recuerda que la fe de los creyentes de Corinto es obra de Dios. Fue el Espíritu de Dios el que los convenció y no la sabiduría de los hombres. Esto era obra de Dios y no de hombre. De tal manera ellos estaban cimentados sobre la roca inconmovible y eterna. Hablando de Él, de Cristo mismo, dice en 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, este fundamento que es Cristo nos hará mantenernos hasta el final, porque Dios nos confirmará, afirmará hasta el fin. Y leo pues capítulo 2, versículo 4 y 5, donde está contenido este segundo factor, la certeza del fundamento divino. Dice en 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué gran factor este número 2. Pasamos al factor número 3. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Vivimos suficiente tiempo en el pasado actuando como los paganos incrédulos. Ahora pongamos fin a esta forma de pensar y actuar. Les dice Pablo a los hermanos en Corinto. Ahora en Cristo Jesús estamos en capacidad de saber lo que Dios nos ha concedido, pues hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mente sana, acciones que edifican. Tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos la mente sana. Y la mente sana nos lleva a realizar acciones que edifican. Porque los hermanos en Corinto estaban enredados en muchas malas cosas que ni siquiera, dice el apóstol, muchas de ellas ni se mencionaban entre los paganos. Así que, queridos hermanos, este es el tercer factor que si lo hacemos de la manera que Cristo, que Dios ha planificado, estaremos firmes, constantes y creciendo en medio de la circunstancia cualquiera que ella sea. Cuarto factor. Bueno, este factor de la mente de Cristo usted lo puede leer en el versículo, en capítulo 2, versículo 16. Lo olvidé momentáneamente, pero se lo reitero. Este tercer factor, tenemos la mente de Cristo, lo puede confirmar en 2:16. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Mente sana, acciones correctas, acciones que edifican. Factor número 4. Somos el templo, la casa de Dios. Él ha hecho habitar su espíritu en nosotros. En el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, Él lo introduce con una pregunta que apela a que los hermanos respondan. Y les dice en el versículo 16, no sabéis, o sea, ustedes bien deben saber, porque Pablo se los enseñó. ¿No sabéis que sois templo de Dios, casa de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, habita, vive en ustedes, mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el Antiguo Testamento, o el antiguo templo en el Antiguo Testamento era construido con piedras muertas, bloques de roca muerta. Ahora, cada creyente, por medio de la muerte de Cristo, cada creyente a mi lado es una pieza de vida, de piedra viva, colocada por el mismo Dios. No nos toca a nosotros, ni a usted ni a mí, escoger a quién queremos a nuestro lado. Muchos hermanos y hermanas dicen, ay, no me gusta fulanito. Yo me llevo bien con esta y con el otro, pero ay, esta o este, ¿qué va? La mastico, lo mastico y remastico, pero no lo trago. Pues a usted no le ha dado Dios el escoger, el privilegio de escoger a quienes queremos que estén a nuestro lado. Él ha colocado a todos los creyentes, sus hijos, porque necesitan apoyo y ayuda. Hay personas que Dios ha puesto al lado suyo, al lado mío, que necesitan ayuda y apoyo. O somos nosotros los que necesitamos cambios. Y por eso Dios nos acerca a personas con carácter difíciles de soportar. Porque a lo mejor usted tiene, como la dinamita o como los cohetes, una mecha muy corta. Y a propósito, Dios le acerca a un hermano para que lo fastidie, para que lo haga crecer, para que lo haga madurar, para que le dé paciencia. Porque Dios que está poniendo las piedras vivas en su casa, sabe quién está a su lado y quién le va a ayudar y a quién usted va a ayudar. Pero note usted el resto del versículo, que Él ejecutará juicio sobre los que actúen para destruir o dañar su templo donde Él vive. Esto pues me pone a mí en la perspectiva correcta. Cada hermano, cada hermana es un objeto vivo, una piedra viva, puesta por el Señor allí, con sus defectos y cualidades como los tengo yo. Pero Dios lo ha salvado, Dios me ha salvado, Dios quiere ayudarnos, tanto a ellos como a mí. Y si yo no tengo la actitud correcta, y en efecto la iglesia allá en Corinto no la tenía, entonces Dios iba en persona a ejecutar juicio sobre los que hacían o propiciaban cosas incorrectas con las piedras que el Señor ha colocado como piedras vivas en su casa. Pedro lo enseñó también en su primera carta en el capítulo 2.
Si ojea por un momento fuera pues de la carta de los Corintios, lo que Pablo dice en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 5, encontramos la siguiente lectura. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué tremendo factor, mi hermano. Somos el templo, la casa de Dios. Así que este factor, si yo lo acepto, lo maduro en mi vida, lo medito, lo hago parte de la enseñanza del Señor, yo voy a mirar a cada hermano con ojos y con corazones como los mira Dios. Me estoy alineando en los propósitos de Dios para su gloria. Factor número 5. Factor número 5. El Cordero Pascual. Cristo ya fue sacrificado. Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ya fue sacrificado. El Cordero de la Pascua, que para el antiguo Israel marcó un antes y un después como nación, es ahora Cristo, el cual nos permite celebrar una fiesta que debe caracterizarse por la sinceridad y la verdad. A continuación, a esta comunión fraternal habían sido llamados los hermanos en Corinto y hemos sido nosotros llamados también a través de los tiempos y de los tiempos ahora finales a hacer de cada reunión como iglesia una celebración espiritual gozosa, impregnada del grato olor de Cristo por su sacrificio de liberación y vida. La vida en todo su sentido podría jamás ser igual a como era antes. La levadura que representaba el pecado no debería eliminarse por una semana o por un mes en el antiguo Israel. Pero hoy en día tiene que eliminarse totalmente porque somos una nueva masa. El pecado afecta, afea, entorpece significativamente nuestras fiestas con el Señor y con nuestros hermanos. Y no estoy hablando, hermano, de fiesta, de tamboritos y de música, sino la comunión, la relación fraternal, el culto, nuestra adoración a nuestro Dios y nuestra relación como iglesia, viviendo en comunidad como hermanos. ¿Cómo añoramos esta celebración en medio de esta pandemia? Créame, mis hermanos, que no hay día, no hay semana, cuando son los domingos, cuando son los miércoles, cuando son los martes, lunes, que este servidor no añora ese tiempo precioso de estar con nuestros hermanos, porque la promesa de Dios es: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entre otras cosas, dice el salmista, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo estoy seguro que usted ha sentido lo mismo que yo. Los verdaderos hijos de Dios extrañamos y añoramos esta celebración, pero debe ser, hermano, celebrada sin la levadura de malicia y de maldad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Un nuevo orden de cosas. Factor número 6. Vivimos unidos a Cristo de manera indisoluble. Factor número 6. Vivimos unidos a Cristo de manera
indisoluble, como lo es cada parte de nuestro cuerpo. En capítulo 6 de esta carta, versículo 15, y estamos avanzando en cada capítulo con un factor, por lo menos un factor. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, tenemos este factor. Dice así en 6:15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No sabéis, tenemos que saberlo. Ya lo sabemos, y no solamente es asunto de saberlo, sino de vivirlo, de aceptarlo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto menciona aquí. Sigo adelante, o sea, está diciendo que somos sus miembros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos sois miembros de Cristo? Y versículo 17 dice: el que se une al Señor. Eso es usted y yo, eso eran los hermanos en Corinto. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales sois de Dios. Vivimos unidos a Cristo de manera indisoluble. Usted puede gozarse, yo también, de saber que soy hechura de Dios. Él tiene derecho sobre mí porque soy su creación. El derecho de creación me creó. Así lo dice la Biblia. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos sus hechuras, porque hechuras suyas somos, creados ahora en Cristo Jesús. Así que el derecho de creación, pero también el derecho de redención. Y de redención es compra. El Señor Jesucristo pagó un precio por su alma y por todo su ser. De manera que usted le pertenece a Él no solo por el derecho de que lo creó, sino por el derecho que lo compró, como dice el texto. Porque habéis sido comprados por precio. Y quiero decirle de paso que el Señor pagó o se ha pagado el precio más alto que pueda pagarse por una persona. El precio de su sangre. Dios no aceptaba ni un otro precio, sino el precio de la sangre inmaculada, perfecta de su Hijo. Nadie podía pagar ese premio. Todo el dinero, el oro del mundo no lo podía pagar. Jesús lo dijo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué hermoso. Yo no puedo pensar en esto sin de verdad darle muchas gracias al Señor por lo que ha hecho. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos llamados en Cristo para traer gloria a Dios en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir, en nuestro caminar y en nuestro servir al Señor en la iglesia. Este es en efecto el fin último de todas las cosas. Todo es hecho para su gloria. Factor número 6, vivimos unidos a Cristo de manera indisoluble. Y por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, destrucción, espada. No. De manera que nadie, ni nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, el factor número 7, que hoy vemos 7 factores. Vamos a seguir estudiando otros factores. La otra semana les invito. Está en el versículo, capítulo 7, versículo 29 al 31. Estoy tratando de buscar en cada capítulo un factor y pues hasta aquí lo hemos encontrado. Resalta, es una bendición estudiar la Biblia, porque la Biblia tiene tanto que enseñarnos, tanto que mostrarnos.
cosas que ojo no vio ni oído yo. Qué precioso es el estudio de su palabra. Dice en el capítulo 7, versículos 29 al 31, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No es que usted la va a tratar mal o que la va a ignorar. No, señor. Esto no es lo que está diciendo aquí. Y los que lloran por algún sufrimiento, como muchos en esta pandemia, han perdido su trabajo, han perdido sus ingresos, han perdido sus familiares, su salud. Y tenemos que orar por ellos. Y por eso hay lágrimas en medio de esta pandemia a nivel mundial. Como si los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran, pues algunos tal vez están más ricos que cuando empezó la pandemia o antes de empezar, porque han sacado beneficio de todo esto. Pues, pero no creo que la iglesia sea así, los hermanos. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Pues, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermano, Dios le ha dado a usted el privilegio tal vez de una buena esposa, un buen esposo, de también de alegría con sus hijos, con lo que tiene, de comprar algunas cosas necesarias para su vida, de disfrutar de una buena comida, de un buen ambiente. Bueno, hermano, sepa lo que eso se va a acabar. Yo no estoy deseando esto. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. No podemos centrar nuestra esperanza y nuestra confianza en estas cosas que son de carácter temporal y momentáneo. Tenemos que remontar nuestra mirada al más allá, al reino de Dios, al reino futuro, a lo inconmovible, a lo que no pasa, como dice la Escritura aquí, a lo que no pasa. Eso es futuro. El último factor, entonces, el tiempo que estamos sobre la tierra es corto. Nada aquí es de carácter permanente. Todo llegará a su fin. No importa por qué circunstancia estemos atravesando. Una cosa es cierta, el Señor nos dará su mano. Su gracia fluirá como aguas para ayudarnos si atravesamos dificultades. Si nos bendice el Señor en una relación matrimonial exitosa, con alegría, con bienes materiales para disfrutarlo. Sepamos que todo esto acabará para darle paso a lo eterno, a lo permanente, a lo inmutable. Y si con estos 7 factores que acabamos de ver, número 1, unidad entre creyentes. Número 2, certeza de un fundamento divino, de el fundamento divino. Número 3, con la mente de Cristo. Número 4, siendo el templo de Dios. Número 5, con el Cordero Pascual que ha sido sacrificado ya por nosotros. Número 6, vivimos unidos de manera indisoluble a Cristo. Y número 7, con un tiempo corto. Entonces, sabiendo todo esto, dice Pablo en el clima de la carta y de todo este argumento que hemos visto, así que hermanos, estad, ¿cómo? Firmes, constantes y creciendo. Esperamos, hermanos, que usted, en medio de esta situación difícil por la que estamos atravesando, usted pueda concluir, como Pablo concluye aquí, yo estoy firme en el Señor, constante en su camino y estoy creciendo aún en medio de la pandemia de este COVID-19, nuevo COVID-19. Que mi Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Señor, del Espíritu Santo, le bendiga, hermano, le fortalezca y nos veremos o nos escucharemos la próxima semana en la reflexión de la primera carta de Pablo a los Corintios. Que Dios les bendiga ricamente.